Bienvenidos al dúo de Cristian y Paul. En esta ocasión os traemos un vídeo hablando del Mundial de Clubes. Ya sabéis que está a la vuelta de la esquina, de hecho, justamente el primer partido es mañana. Y como no, tenemos aquí que comentar la competición, que pues es una novedad en este mundo del fútbol, así que veremos cómo funciona, pero de momento creo que tenemos algunos partidos más que interesantes, así que sin más dilación, vamos con ello. Exactamente, ya sabéis que es la primera edición de este nuevo Mundial de Clubes con muchísimos equipos y no los 4 que habían antes y que, bueno, prácticamente todo el mundo miraba solo la final. Pero bueno, tenemos muchísimos más equipos de nivel, evidentemente, que en otras competiciones. Es verdad que ya se ha puesto mucho en duda porque hay muchos equipos que van de Asia y estos equipos, y faltan equipos pues del nivel, por ejemplo, de los 3 campeones de las grandes ligas, como son Nápoles, Fútbol Club Barcelona y Liverpool. Pero aún así, bueno, es verdad que quizá la fase de grupos no va a ser lo más interesante de la historia del deporte, pero cuando vayamos avanzando, hay algunos partidos buenos que ahora hablaremos, pero cuando vayamos avanzando, pues quizá podamos ver un PSG Real Madrid, que hombre, yo creo que sería un partidazo, Atlético Bayern, está el Chelsea, ¿no? Hay buenos equipos que, bueno, en las rondas finales creo que ya en una etapa en la que no tendríamos partidos si todo fuese normal de clubes, pues vamos a poder disfrutar de algún encuentro más que interesante. De hecho, si quieres, antes de empezar con el análisis de cada uno de los partidos, vamos a ver cuántos equipos juegan, cómo son los grupos, cómo está distribuido básicamente el torneo. Tenemos grupo A, B, C, D, E, I, F, G, H, o sea, 8 grupos de 4 equipos cada uno, evidentemente. Bueno, es que básicamente es el mismo formato que el Mundial hasta ahora, el Mundial de Selecciones, y ahora es, bueno, de clubes, o sea, es más o menos calcado. En el grupo tenemos el Al-Ahly, el Oporto, el Inter de Miami y el Palmeiras. En el grupo B, Atlético de Madrid, Botafogo, Paris Saint-Germain y Seattle Sounders. En el grupo C, Auckland City, Bayern de Múnich, Benfica y Boca Juniors. En el D, Chelsea, este es flojito, Esperanza de Tunis, Flamengo y Los Ángeles Fútbol Club. En el grupo E, Inter de Milán, Monterrey, River Plate y Urawa Red Diamonds. En el grupo F, Borussia Dortmund, Fluminense, Mamelodi Sundowns, Ulsan Hyundai. En el grupo G, Alain, Juventus, City y Wydad AC. Y en el grupo H es el del Real Madrid, que está con el Salzburgo, el Pachuca y el Al-Hilal. Ya veis que la mayoría de grupos, hombre, pues hay un equipo muy top a nivel europeo, ¿no? Que ha quedado pues Champions, incluso campeón como el Paris Saint-Germain, un gran equipo de Europa, pero lo que le acompaña, salvo el Atlético de Madrid, PSG y el City Juventus, deja un poquito que desear, sobre todo en algunos grupos como bueno, un parque destacado. Pero bueno, si te parece ya, vamos a hablar de la jornada entera y luego nos centramos en 2, 3, 4 partidos que creemos que son claramente los más interesantes. El primer partido que se va a jugar es el Al-Ahly Inter de Miami, que bueno, abre la competición, no vamos a parar en este partido, la verdad, aunque juega Messi, muy respeto, pero el que sí que vamos a hablar luego más extenso es el PSG Atlético de Madrid, que quizás es el mejor partido que se puede dar en la fase de grupos y es el primero casi que tenemos. Bayern de Múnich, Auckland City, Palmeiras, Oporto, Botafogo, Seattle Sounders, Chelsea, Los Ángeles, Boca, Benfica. Este también podemos hablar un rato porque creo que es un choque interesante. Flamengo, Esperanza de Tunis, River Plate, Urawa Red Diamonds, Fluminense, Borussia Dortmund, Monterrey, Inter de Milán, que bueno, tampoco está mal es curioso al menos. Ulsan Hyundai, Mamelodi Sundowns, este ya os digo que no vamos a parar a hablar. El City Wydad, Real Madrid Al-Hilal sí que hablaremos un poco porque será el primer partido, ¿no? del Madrid Xabi Alonso y creo que puede ser interesante. Alain Juventus, Pachuca, Salzburgo. Hombre, no hay demasiados partidos. Y además, los horarios podrían ser mejorables, pero bueno, si te parece, ya vamos a entrar en el análisis de cada uno de los partidos luego de esta presentación y te dejo a ti con, bueno, ¿qué te parece el PSG Atlético de Madrid? Porque yo ya he dicho que creo que es uno de los mejores partidos, si no el mejor que podemos ver en esta fase de grupos. Sin duda, yo creo que hemos tenido bastante suerte porque viendo otros grupos no nos podemos quejar que haya este nivel de partido. Yo creo que es muy atractivo, sobre todo teniendo en cuenta el precedente que hemos tenido esa temporada, que como ya sabéis fue esa victoria del Atlético in extremis en París, que claro, como también fue a partido único dentro de la fase regular de la Liga, no nos dejó una vuelta y en esta ocasión pues tenemos, digamos, la continuación de lo que fue ese partido, que como vosotros ya recordaréis si es que lo visteis, fue un partido pues bastante engañoso en el que el PSG ya empezó a parecerse un poquito a lo que vimos meses posteriores y el Atlético que estaba en esa racha que conseguía ganar ahí al final, como por ejemplo contra el Barça también, eran partidos que sufrían mucho pero los conseguía sacar adelante, así que creo que es bastante atractivo este partido porque nos permite ver si se repite el mismo guión que ya vimos en ese entonces o si el PSG sigue con el nivel que está demostrando ahora mismo de apisonadora total, en el que, claro, teniendo en cuenta que es uno de los grandes favoritos para este torneo, yo creo que una victoria contra el Atlético, que es quizás el rival más directo del grupo, bueno, quizás no, o sea, sin duda lo es, yo creo que sería bastante clave de cara a tener, a evitar posibles enfrentamientos si quedan segundos que les perjudiquen más. Ya luego eso también habría que verlo, pero yo creo a priori que vamos, va a ser un partidazo. Es verdad que a esas alturas de la temporada
a lo mejor hay algún jugador que no tiene el tanque de gasolina lleno, pero igualmente van a salir a morir porque el premio económico, como has comentado, es bastante importante. Así que creo que sí o sí el espectáculo está garantizado. Correcto, es interesante la comparación que haces porque en ese punto, ¿no? El partido que se jugó en la fase de grupos de la Champions, que sería pues noviembre, diciembre, calculo más o menos, las dinámicas de ambos equipos eran completamente diferentes. El Atlético de Madrid había empezado a regular en Liga, pero ya estaba empezando la racha ascendente, que luego pues lo llevaría prácticamente, bueno, al liderato, de hecho, en algunas jornadas, hasta primavera, y el Paris Saint-Germain estaba en una situación complicada en la Liga, evidentemente, pues iba muy tranquilo, como siempre, pero la Champions, bueno, ya sabéis que se clasificó prácticamente en la última jornada, y bueno, pues la derrota del Atlético de Madrid fue con la que se empezó a hablar de que, ojo, que se pueden quedar fuera, ¿no? Igual que le pasó al City, que, bueno, también está en la competición, curiosamente. Pero bueno, ahora evidentemente pues el Atlético de Madrid es un equipo que no ha ganado nada y el PSG es un equipo que lo ha ganado todo. O sea, más diferencia no puede haber. Y creo que hay motivación por parte de los dos equipos porque, bueno, el Paris Saint-Germain podría ganar todas las competiciones del año, que sería bueno, ya es histórico lo que han hecho, pero sería seguir sumando, ¿no? Un posible sextete. Y el Atlético de Madrid, en cambio, pues puede ser una forma de pues, ganar un título de temporada que, hombre, yo creo que es verdad que es la primera edición y que no le damos tanto mérito, incluso ni siquiera como una Copa del Rey, por ejemplo, pero yo creo que eso es otra cosa interesante que si quieres luego podemos debatir. Ahora, claro, es la primera edición y yo creo que nadie le da tanto valor porque no lo hemos visto, igual que pasó, por ejemplo, con el formato de la Champions League o, bueno, cuando se ha hecho la Nations League, también en los primeros años no era tan importante, ahora en la última ya hemos visto un poco más, ¿no? Con ese Cristiano Lamine Yamal, se habló mucho, incluso ha habido una cierta importancia. Veremos cómo este Mundial de Clubes sigue avanzando porque, hombre, yo creo que el formato ahora es más complicado que el anterior y un poco más de valor, al menos de cara al futuro, va a tener que no el que era, pues, que jugaba el Madrid contra pues, un equipo de Asia, otro de América y que solía ganar siempre el equipo que ganaba la Champions, ¿no? Claro, efectivamente. Ahora es que, digamos que se multiplican por 4 o por 5 cada de estos equipos que hay de diferentes continentes y esto claramente pues hace que el título tenga más valor. Al final no es lo mismo enfrentarte a, como has dicho tú, ¿no? A lo mejor algún equipo asiático, algún equipo que no tenga tanto nivel como el resto de europeos que se suelen enfrentar normalmente. Pero claro, en este caso hay bastantes europeos, hay bastantes americanos, hay bastantes asiáticos, así que creo que el valor, yo la verdad creo que lo puede adquirir con el tiempo. Es verdad que a lo mejor esta edición que también ha llegado ahí con problemas en los estadios, porque claro, al final Estados Unidos, digamos que no ha sido la mejor elección en cuanto a cultura futbolística. Creo que una versión como esta, que era la primera versión, deberían haberla hecho en un país que tuviera pues más gente aficionada al fútbol, como ya sabéis. Así que eso a lo mejor es lo único que le podemos echar en cara, pero luego yo creo que, a ver, teniendo en cuenta que es junio, va a haber ahora pocos partidos, todo el mundo va a estar centrado en este Mundial. Yo creo que al final es un poco como el formato que vemos en las selecciones, ¿no? Un formato así corto, torneo corto. Lo vemos en clubes que normalmente no tenemos este tipo de formato, así que yo creo que es una novedad y lo que faltaría ver es, dependiendo de cómo avance la competición, que también, si nos deja partidazos, nadie va a dudar de que ha sido un acierto total. Pero claro, imagínate que son las 3 de la mañana y tienes que ver un Seattle Sounders contra, no recuerdo ahora un nombre muy gracioso que había, porque a lo mejor eso no te lo ves, pero bueno, yo creo que a partir de octavos de final, ahí llegará la tralla y yo creo que ahí todo el mundo estará de acuerdo que es una buena competición. Exacto, eso sí, el Paris Saint-Germain Atlético de Madrid es a las 9 de la noche el domingo, o sea que sí, al menos que es quizás el mejor partido de la fase de grupos, pues hombre, el horario es, al menos para la gente de España, ideal, o sea, el que bueno, pedimos siempre en Champions League, lo que sea. Así que bueno, un partido entre dos de los posibles futuros primeros campeones de la competición para abrir un poco de boca. Luego, mira, hablando de Boca, directamente creo que vamos a ir al partido de Boca precisamente sí, contra el Benfica, es el martes a las 12 de la noche, o sea, parece que el miércoles entonces. No, efectivamente. Sí, ¿no? Martes y miércoles. Pasa que, claro, pone 0-0. Uf. No lo tengo muy claro. No, claro, si es 0-0 debe ser a lo mejor lunes por la noche, ¿no? En plan. Sí, creo que es el lunes a las 12, que es el primer minuto del martes. O sea, sí, de lunes a martes, correcto, sí. Hombre, creo que es un partido interesante porque yo tengo bastante ganas de ver tanto a Boca como a River Plate, porque es verdad que son equipos que a mí o sea, me interesan, pero no suelo ver tanto porque evidentemente los horarios en América son muy malos para la gente de España, no juegan a las 2, 3 de la mañana en la mayoría de las ocasiones y no los puedo ver tanto como me gustaría, pero son dos equipos súper históricos que ojalá se enfrenten en rondas futuras porque sería la bomba, la verdad. Y tengo ganas de ver a los dos compitiendo contra equipos europeos porque es algo que evidentemente pues solo han hecho cuando han jugado o amistosos o el Mundial de Clubes cuando han ganado la Libertadores, pero ahora bueno, lo van a hacer más recurrentemente, sobre todo si siguen pasando rondas, que yo creo que los dos
tienen posibilidades y aquí tenemos el primer ejemplo ante el Benfica, que yo creo que puede ser un partido más igualado de lo que parece. O sea, evidentemente el Benfica creo que es el favorito, también en busca de algún título, aunque mucho más complicado evidentemente por la calidad de equipos que hay en el resto de equipos, pero yo sinceramente creo que de los grupos, es lo que estaba mirando, vieron al encuentro otra vez. Tienen al Bayern. Al Bayern de Múnich. Tienen al Bayern y al Ajax. Yo creo Benfica y Boca seguramente se vayan a jugar la segunda posición de ese grupo, porque yo creo que Auckland City sí que está un poco por detrás, con lo cual es verdad que es el primer partido, pero yo creo que tiene una cierta importancia porque, hombre, yo creo que cualquiera de los dos pasar de ronda y llegar a pues, unos octavos, incluso cuartos, sería ya un éxito en este mundialito. Sin duda, es que como comentas tú, yo creo que va a ser el duelo directo de este grupo. A lo mejor va el Auckland City dar la sorpresa. La verdad que no tengo conocimiento de ese equipo como para hablar mucho, pero yo creo que le ha tocado un grupo bastante chungo, la verdad, o sea, han tenido mala suerte. Y yo creo que dependiendo de, por ejemplo, de si... Yo creo que el que gane este partido se clasifica segundo, o sea, ese es mi titular. Y a lo mejor lo que vemos justamente por eso es un empate, que eso creo que le daría más vidilla al grupo, porque claro, si ya ahora directamente uno de los dos gana, y a lo mejor le queda un poco más de cara, aunque luego a lo mejor contra el Bayern hay alguno que le juega mejor, eso nunca se sabe del todo. Pero bueno, creo que es el mejor grupo, además, sin duda, así que yo creo que la chicha está servida y yo tengo ganas también de ver cómo compite Boca ante el Benfica, porque siempre se ha hablado mucho por redes sociales de qué pasa que si en un Mundial de Clubes se enfrenta un equipo sudamericano, en este caso, contra un europeo, a ver si dan la talla, como se suele decir, porque hemos visto gente incluso decir que a lo mejor se podría llegar a dar una final Boca River en este mundial. Eso me parece un poco descabellado, pero bueno, mientras se acaben enfrentando y los dos pasen de grupo, ya eso estaría más que bien, sobre todo en el caso de Boca. Así que esperemos que sí, porque al final mola, ¿no?, ver este tipo de diferentes equipos. Al final el Benfica ya lo hemos visto este año en la Champions y tal, así que a lo mejor nos gustaría ver un poquito más de espectáculo y que no se clasifiquen a priori los favoritos, ¿no? Que esto también yo creo que es imposible que se acaben clasificando todos los favoritos, porque siempre acaba pasando en estos torneos. Exacto. Y además, otra vez, eso que tú me ha interesado, porque claro, Boca, River, estos equipos solo se han enfrentado alguna vez a los equipos de Europa, pero no de la Champions, o sea, al mejor del mundo, al segundo o al tercer mejor del mundo. A ver cómo compiten contra equipos que, hombre, evidentemente el Benfica es un buen equipo, es de los mejores de la Liga Portuguesa y un equipo que pues, en Europa ya lo habéis visto, ha llegado, ha pasado fase de grupos en Champions, o es un equipo con... Es un buen equipo, pero no es el mejor o de los mejores del mundo, y a ver cómo esa, pues, élite americana compite contra lo que sería no la élite europea, pero sí un equipo que, hombre, se clasifica a Champions constantemente, hace buenos papeles, incluso en fase de grupos. Veremos cómo les va compitiendo contra un equipo que no es de pues, primero en el Mundial, que creo que va a ser un duelo bastante interesante. Y también es interesante, sobre todo, los duelos de City y Real Madrid, porque, bueno, vamos a ver quizá el debut de varios jugadores y en el caso del Real Madrid, del entrenador Xabi Alonso, si quieres nos centramos en ese partido primero. Juega contra el Real, que es verdad que hubiese sido muy bonito que hubiesen jugado contra Neymar. De hecho, pues pensábamos que iba a ser así en invierno, porque aún estaba ahí antes de que se fuese al Santos. Pero bueno, aún así era el ideal, hombre. Es verdad que no tiene el equipo que tiene el Madrid, pero no es tan mal conjunto, hay que ver, claro. Vienen de competir en Arabia, que yo creo que es una liga todavía menos competitiva que las americanas. Y el Madrid, bueno, evidentemente es un partido muy interesante en el que son claros favoritos, pero el atractivo principal es ver cuál es la primera alineación de Xabi Alonso, si debuta Alexander-Arnold, si debuta Huijsen, si llega Mastantuono, porque veremos, porque puede jugar con River o con el Madrid el Mundialito, depende de cómo se dé eso, porque parece que ya está hecho, pero no llega al anuncio oficial. Así que, hombre, yo creo que es una primera prueba bonita y sobre todo el Mundial ya en general para Xabi Alonso. Veremos si pueden acabar la temporada de la mejor forma, porque yo creo que puede ser un indicador el resultado de este Mundial de cara a lo que podemos ver de ellos en la temporada que viene, que es lo importante, evidentemente. Sí, de hecho es un caso curioso que, claro, nada más llega Xabi Alonso ya tiene que una competición, además que, visto lo visto, puede ser bastante importante, así que tiene su, digamos, su picante, ¿no? Que nada más llegar ya tienes aquí una patata caliente, pero bueno, yo creo que ya lleva unas cuantas semanas preparando el equipo. Es cierto que no es lo mismo empezar jugando ya una competición que una pretemporada, que sería lo habitual, pero igualmente, digamos que Al Hilal, que ojo, porque es yo creo que el mejor equipo de Arabia Saudí, además ha invertido mucho en el entrenador, en Inzaghi, la verdad que es de traca la oferta que le han hecho para que se vaya allí. Y yo creo que en general tienen la mejor plantilla también del país, así que el atractivo también está bastante claro de aquí. Además, creo que a lo mejor el Al Hilal es incluso, te diré, el que más puede plantarle la cara al Madrid en este grupo, viendo el Salzburgo y el Pachuca. Sí, es verdad, lo vuelven a jugar contra el Pachuca. Así que a lo mejor pues es lo que más el equipo que más les complica.
aunque sinceramente yo veo al Madrid a priori favorito. Es cierto que tiene muchos cambios, dependiendo también de la alineación que saque Xabi Alonso, también viendo el esquema que a lo mejor juega con tres centrales, a lo mejor llega con línea de 4 en la defensa, eso también será bastante atractivo. Es que yo creo que este partido va a ser el que en general más nos permita ver cómo va a ser el Madrid de cada temporada que viene, y al final eso también es importante para nosotros porque la Liga es el rival directo en Champions, en Copa del Rey, en todas las competiciones, y yo creo que eso también va a marcar un poquito qué es lo que vemos, sobre todo en los futuros partidos que también serán en este Mundial, aunque ya contra equipos, digamos, sobre todo en la fase de grupos de talla menor. Exacto. Para los que estéis pensando, no, el Al-Hilal, un equipo de Arabia Saudí, va a ser 7-0. A ver, para empezar, tiene Inzaghi de entrenador, que ya hemos visto que ha hecho una etapa muy exitosa en el Inter de Milán, pero luego el portero es Bono, habitual del Sevilla, y que tiene un liberazo en la Liga. En defensa tienen a Koulibaly, Renan Lodi del Atlético de Madrid, Joao Cancelo. O sea, bueno, esos tres, evidentemente, luego todos los demás, pues no conozco a ninguno, la verdad, pero que son jugadores que no hace tanto estaban de los mejores equipos de Europa, ¿no? Nápoles, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona, City. En medio tienen a Rubén Neves y a Sergej Milinkovic-Savic, que también son, bueno, de Wolverhampton, de la Lazio, jugadores. Hombre, yo creo que estaban en un nivel decente. Y luego arriba tienen a Mitrovic y a Malcolm, el ex del Barça. Con lo cual, hombre, es verdad que no es un equipo histórico, pero sí, seguramente sea el mejor equipo de Arabia Saudí, o vamos, el que va ganando, al menos por lo que voy siguiendo, que no es demasiado, la mayoría de los títulos, el más potente. Con lo cual, eso, quizás es el duelo, como has dicho tú, más complicado que tiene el Madrid en el grupo. Y si te parece, pues ya no tenemos ningún partido más interesante de comentar, pero creo que podemos hablar un poco del City, que es otro de los grandes candidatos al título. De hecho, es el único que pueden ganar en esta temporada, y por eso creo que va a tener una importancia bastante fuerte en su curso, no como la de otros equipos, que por ejemplo el Paris Saint-Germain ha ganado todo, aunque evidentemente quieren ganar también esto. Pero bueno, también podemos ver el debut de bastantes jugadores en el Manchester City, ¿no? O sea, bueno, pues que prácticamente han fichado ya 4 tíos y veremos los que van llegando, ¿no? Reinders, Cherki, además jugadores de nivel bastante bueno. Tiene un partido contra Wydad, que sinceramente ahora mismo no sé ni de qué país es, de Marruecos, y no creo que el nivel sea espectacular. Sinceramente creo que el City podría ganar 7-0 fácilmente. Veremos, porque tampoco la temporada está siendo demasiado buena, pero creo que sí que es interesante ver su papel en el Mundial de Clubes, sobre todo por también, como el Real Madrid, ver qué podemos esperar de ellos de cara a la temporada que viene, con un equipo pues bastante renovado, con marchas duras como la de Kevin De Bruyne, que está en el Nápoles ahora. Que sería interesante hacer un vídeo del mercado de fichajes, por cierto, así en medio del vídeo. Eso, creo que es una historia parecida del Real Madrid por todas las caras nuevas que hay en la plantilla. Sí, la verdad que ha sido temporadas, pues al final bastante similares. Es verdad que a lo mejor el Madrid ha estado un poco compitiendo un poquito más hasta el final que el City, porque el City ya vimos que incluso sufrió en algún momento por mantener las plazas de Champions, pero sí que han tenido pues desarrollos bastante similares. De hecho, ya estamos viendo que están viviendo la misma revolución en la plantilla. Es verdad que en el banquillo no, porque al final ya el City contaba con Guardiola, y Ancelotti pues ya tenía bastantes años esta oferta de Brasil, al final ha decidido irse. Pero yo creo que pues, son equipos que también más o menos veremos cómo va la temporada que viene, un poquito el reflejo en este Mundial. Yo creo que el City, al ser el único título al final que pueden ganar en esta temporada, a lo mejor también eso les motiva un poquito más. Pero claro, teniendo en cuenta que son tantos jugadores nuevos que ya acaban de llegar y ya también tienen que jugar el Mundial, a lo mejor es un poquito más complicado de encajarlos, pero vamos, yo creo que la calidad de las nuevas incorporaciones, nadie puede dudar de ellas. Incluso me parece que los han conseguido bastantes baratos, sobre todo a Cherki, que creo que no pasa de los 40 millones. No. Yo creo que eso es un chollazo bastante grande. La verdad que sí. Y aparte de, bueno, esto es lo más interesante, pero también tenemos otras historias que, bueno, pueden dar bastante de lo que hablar, como evidentemente el Inter de Miami de los Messi, Suárez, Busquets, Jordi Alba, el Bayern de Múnich, que es otro equipo que pues busca resarcirse un poco a nivel europeo, y sabéis que hace unos cuantos años que no acaban llegando a finales, no ganan títulos, no desde la última Champions que ganaron, que no fue hace demasiado tiempo tampoco, pero bueno, es otra oportunidad de volver a ser considerados como uno de los mejores equipos del mundo, y a ver si puede ser otro título para Harry Kane, que le hacen falta en el palmarés. El Chelsea, una historia parecida también, más o menos ganó la siguiente Champions que el Bayern. Podría volver a la élite europea, ¿no? Podría volver a enfrentarse contra los mejores equipos del mundo en este Mundial, se acaba llegando a fases finales. Lo mismo para el Borussia Dortmund, que es raro que estén aquí porque la temporada no ha sido demasiado buena, pero bueno, tiene una oportunidad. Y además el grupo que les ha tocado, yo sinceramente creo que es pues quizá el más sencillo de todos. Está con Fluminense, Ulsan, Hyundai y Mamelodi Sundowns, o sea, vamos, deberían ser los primeros claramente. Veremos también como el Inter de Milán, después del palo de Inzaghi, después del palo de la Champions, del palo de la Copa, del palo de la Liga, de todos los palos, porque es una temporada
buena, pero muy dura al final porque no han ganado ningún título. A ver si pueden cambiar eso y ganar el Mundial de Clubes. Y la Juventus, pues un poco más de lo mismo, una temporada que yo creo que ha estado por debajo de las expectativas que ellos mismos tenían sobre ellos mismos. Así que veremos si también pueden cerrar la temporada con otro título. Con lo cual, vemos que hay bastantes historias interesantes en este Mundial de Clubes y quizá puede ser un poco más interesante de la que la mayoría piensa que es, sobre todo cuando lleguemos, ya hemos dicho 1000 veces, a las fases finales. Sí, además que como has comentado tú, tenemos aquí equipos que a lo mejor viendo la última temporada pues no te esperas que estén en ese torneo, pero claro, hay que recordar que esto toma los últimos 4 años y claro, tenemos que tener en cuenta que el año pasado, por ejemplo, el Dortmund llega a la final de Champions, que en sí ya fue pues bastante meritorio por su parte porque se cargaron a grandes equipos como el PSG y además plantaron cara al Madrid en la final, pero claro, luego ves el Chelsea que sí que este es un equipo que yo exactamente, a ver, que claramente los que han hecho los puntos y tal lo controlan, pero ver al Chelsea aquí, un poco de risa sí que me entra, porque claro, ves las últimas temporadas, que lo mejor que han hecho es ganar una Conference League, y claro, creo que lo que más les salva creo que es la Champions 2021, creo que es la que gana. Bueno, me parece que es la primera y cuenta. Sí, claro, justamente es esa la que cuenta, pues te han salvado ahí justamente por eso, porque claro, tú ves los últimos años que son los siguientes y es bastante descalabro, pero bueno, yo creo que también esto puede ayudarles para justamente subir el nivel y a lo mejor la gente que no se espera mucho de ellos, a lo mejor justamente son los favoritos porque nadie los da ahí de que pueden hacer nada y al final es mejor ir en este tipo de torneos sin presión y es eso lo que digo, a lo mejor vemos una final Chelsea-River, quién sabe, ¿no? Algo que sea así un poco exótico, yo creo que estaría bastante bien. Molaría, la verdad que molaría. Y lo bueno de esto es que es la primera vez, es que no sabemos cómo van a tomarse los equipos, si como una pretemporada, si como un torneo súper serio. Hay muchas preguntas que hay que responder todavía y que, bueno, durante las próximas semanas pues haremos la respuesta de todas y cada una de ellas, con lo cual, pues yo no tengo nada más que decir en este vídeo. Creo que se nos ha quedado un mundialito bastante interesante. Efectivamente, si queréis ver cómo sigue avanzando el Mundial y todo lo que sucede, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Dejad un pedazo de like si os ha gustado este vídeo, suscribiros al canal si no lo estáis todavía y activar la campanita para que os sigan las notificaciones. Además de eso, hay que seguirnos en... Hay que seguirnos en nuestras redes sociales que son TikTok, Instagram y Twitter, donde subimos contenido prácticamente diario sobre cortes de los vídeos, sobre si no tenéis tanto tiempo como para ver este vídeo, que creo que se nos ha ido un poco de tiempo porque hemos hablado muchísimo rato, pero bueno, si no queréis verlo entero, si no podéis, si no queréis os jodéis un poco, pero si no podéis, no tenéis el tiempo, pues podéis ir a nuestro Instagram, a nuestro TikTok y tendréis pues cortes de 30 a 40 segundos hablando sobre pues, temas varios. Muy bien, pues ahora sí que sí, nos despedimos. Adiós. ¡Chao!